hay ningún estudio que nos indique que haya gas shale en Ciudad Juárez. Incluso lo que ha publicado Pemex respecto a la posibilidad de que haya alguna reserva, más bien es en una zona geológica que está un poco más al sur, en el estado de Chihuahua y en la frontera con Coahuila. De hecho, lo que Pemex dice es que pues, hay que hacer exploraciones más detalladas para determinar si hay gas shale o no. Del lado de la frontera, también por las formaciones geológicas, pues los tejanos apenas están explorando en esta zona, del lado, por supuesto, del lado americano. Y igualmente no hay certeza documentada de que haya gas shale. También ellos donde sí están explotando es mucho más al sur, en la zona de Marfa y Odessa. La fractura hidráulica es un método para extraer gas o petróleo no convencional y básicamente consiste en inyectar algún líquido para fracturar un material poroso que pueda tener gas o petróleo. Depende de dónde se realice. La fractura hidráulica es un tema controversial porque tiene implicaciones de diferente tipo. Si tú haces la técnica de la fractura hidráulica, implica que haya una cantidad muy importante de perforaciones. Entonces, si tú tienes un campo para explotar con fractura hidráulica, bueno, pues por supuesto que se va a ver impactado en la superficie, pues porque hay una sucesión de pozos, y entonces, bueno, pues eso hace que el terreno no lo puedas utilizar para otras cosas. Ese es un potencial impacto y que tiene que ver también con lo que pudiera haber sobre la superficie de flora y fauna o de corredores ambientales que existan en una zona. Esa es una primera. La segunda es que en caso de que haya una fractura hidráulica que atraviese, por ejemplo, acuíferos, bueno, siempre existe la posibilidad, como en cualquier explotación normal de gas o de petróleo, no necesariamente de fracking, de que haya una contaminación del acuífero porque la perforación al atravesar un acuífero puede generar un derrame, ¿no? Sin embargo, bueno, pues te digo, eso no es exclusivo de la fractura hidráulica. La tecnología de fractura hidráulica pues implica precisamente que para hacer este tipo de explotación se tenga que tener un triple encapsulado de la tubería para hacer la inyección y la extracción. Entonces, pues sí hay un riesgo, como en todo, ¿no? En todas partes puede haber accidentes, pero finalmente la tecnología también está diseñada para minimizar o reducir los riesgos. Hay otro tercer factor que tiene que ver con la sismicidad. Cuando tú haces fractura hidráulica en una circunstancia, digamos, relativamente cercana a la superficie, que no es a grandes profundidades, existen dos posibilidades de que esas fracturas pudieran efectivamente fracturar un macizo geológico hasta el acuífero y entonces generar filtraciones, o que en una circunstancia geológica inestable pudieran generar microsismos, porque pues, finalmente la fractura genera un movimiento en una capa porosa, pero eso depende de la altura, entonces también los impactos pueden ser menores o relativos, ¿no? A lo mejor las prácticas de artillería de un ejército pueden generar más actividad sísmica que una fractura hidráulica. Todo depende de cómo sean las condiciones de la geología y la altura a la que se esté dando el proceso. Bueno, pues si todavía no sabemos si hay gas, pues está en chino saber, ¿no? O sea, es como si me dijeras, aquí puede haber contaminación por petróleo, se puede contaminar el acuífero por petróleo. Pues si hubiera petróleo, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero pues si no hay petróleo, pues ¿cómo podemos decir que se va a contaminar? Ok, de acuerdo. O sea, la pregunta tendría que ser en función de ya una potencial explotación, ¿no? O de que se tuvieran reservas, en fin. Pemex lo que ha dicho es que incluso en la ronda de negociación,
la ronda 1, donde se supone que se van a poner algunos campos a explorar, no a explotar, a explorar su potencial. Hay una zona de Coahuila donde se va a hacer evaluación, ni siquiera en Chihuahua. En la ronda 1 de Pemex, de acuerdo a la reforma energética, ni siquiera hay zonas en Chihuahua que se van a explorar. Pues mira, en cuestiones ambientales lo que pasa es de que a veces se mezclan diferentes factores, ¿no? Cuando no hay suficiente información o cuando hay información politizada, pues se generan malos entendidos. Si hay autoridades que dicen que ya hay gas shale y que el fracking va a ser una realidad en Chihuahua, bueno, obviamente pues habrá gente que diga, no, pero a ver, ¿por qué lo van a hacer y en qué condiciones y todo eso? Es normal. Pero si todavía no tenemos datos que nos digan si hay, si es rentable, si es viable, pues... Pues mira, esa es una pregunta demasiado abierta, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que ha estado explotando el gas a partir del 2008 de manera intensiva, el gas a través de fractura hidráulica, pues ha tenido un beneficio económico increíble. O sea, su crisis económica coincidió con esta exploración que están haciendo de gas y eso les redujo los gastos en consumo energético. Pero no solo eso redujo su dependencia del exterior. Y entonces eso pues les permitió, por ejemplo, que retiraran ejércitos de zonas donde normalmente mantienen el ejército para ellos asegurar sus reservas. Y por otra parte se redujo la cantidad de emisiones a la atmósfera que genera la producción norteamericana, porque empezaron a sustituir carbón que utilizaban para producir electricidad o para otros combustibles, lo sustituyeron con gas extraído, gas de esquisto a través de fractura hidráulica. Y entonces pues Estados Unidos puede decir que tuvo un beneficio neto al medio ambiente porque redujo sus emisiones de carbono. Entonces, y al mismo tiempo tuvo un beneficio económico porque redujo su dependencia del petróleo y de otros combustibles más contaminantes, como el carbón. Ese es el caso real, objetivo. Ahora, que hay comunidades específicas en Estados Unidos que se han visto afectadas por esa explotación, bueno, también eso es un dato, es cierto. Bueno, pero entonces ya entran en un litigio y ven en cada caso particular pues qué es más benéfico. La gente que es afectada pues evidentemente le tienen que resarcir su afectación. Y sin embargo, te digo, la pregunta que tú haces es demasiado amplia, ¿no? Pues, ¿conviene recibir dinero en contra de algún impacto ambiental? Pues hay que ver de qué tipo de impacto ambiental estamos hablando y hay que ver de qué cantidad de recursos, porque muchas veces este tipo de explotaciones pueden ayudar a resolver el problema ambiental en el sentido de no provocarlo, ¿no? Mitigarlo, evitarlo, pero en otras ocasiones no. Aquí en México hay Pemex o Comisión Federal de Electricidad tienen impactos ambientales y bueno, ¿por qué no se cierran? ¿Por qué se sigue explotando el petróleo?